Bueno, este es el asunto en particular. Problemas que hay en los colegios, muchísimos. Mm, ya se ha hablado de muchos de los problemas, pero voy a pensar en un cuento en particular. Cuando le pregunté a los estudiantes de 11 que para qué eran buenos, que, que cuál era su pasión, ellos me decían en general no sé. Entonces, en una de esas actividades, un día les puse a escribir un ensayo de un tema particular, uno que se acomodaba más o menos a ellos, de acuerdo a mi percepción. Entonces, lo que ocurrió es que cuando miré los ensayos que hicieron, después de haberles dado unas orientaciones que considero claras, eh, miré y no fueron capaces de desarrollar o no quisieron desarrollar el ensayo de acuerdo a lo que se les había propuesto y nunca han podido. Eh, fuera de eso, esos estudiantes al ver lo que redactaron, yo decía, no, y esta forma de redactar que tienen estos estudiantes es terrible. Entonces, siempre es el mismo cuestionamiento. Me he preguntado todo el tiempo, ¿quién es el responsable de esta situación? Del que estos estudiantes lleguen a 11 y no sepan escribir, no sepan redactar, no sepan hacer un ensayo bien hecho y otro montón de cuestiones que deberían ya estar resueltas. Básicamente, uno puede empezar a mirar hacia primaria y hay muchas dificultades. Una de estas es que, eh, ¿cómo decirlo? El estudiante cuando es pequeño tiene calidad de genio. Sin embargo, cuando llega de primero de primaria a primero de bachillerato o a sexto, el niño no sabe leer bien, no sabe escribir bien, tiene problemas para hacer operaciones matemáticas y fuera de eso tiene una total indisposición al trabajo y al aprendizaje en grado sexto. Entonces esa genialidad que ese niño tenía cuando era pequeño ha sido totalmente arrebatada. Entonces empieza a haber una dificultad y a preguntarse uno qué es lo que está pasando en la primaria, que esos niños en calidad de genios terminan siendo menos que genios. Y cuando salen de 11 deberían ser super genios, pero eso no suele ocurrir, no en el caso particular de este colegio. Y pues en muchos otros colegios tampoco, pues tienen habilidades y capacidades, pero muchas de las capacidades se despotencian, se pierden. Entonces, uno podría empezar a mirar qué es lo que pasa con los profesores de primaria en particular y se puede pensar que el decreto al cual están nombrados los nuevos docentes que están educando a estas nuevas generaciones es el decreto 1278. Creo que los docentes de primaria son muy buenos para trabajar, pero el problema es que a la hora de proponer se quedan muy cortos, porque están siempre sometidos a trabajar, 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 trabajar y a cumplir con los directivos. Y el miedo es uno de los componentes que generalmente estos docentes de primaria tienen. Eso es un gran problema. Los directivos no son conscientes de estas situaciones, no saben qué tanto daño le están haciendo a los estudiantes con sus actitudes de seguir el juego del gobierno. Es un problema. Por otro lado, pues hay que cuestionar el hecho de que a los niños de primaria se les esté sometiendo a pruebas mediante sistemas informáticos. Es muy grave porque los niños ya están recibiendo un adoctrinamiento, una alienación hacia el manejo de dispositivos electrónicos, dispositivos inteligentes. Es muy dañino esto para ellos porque esos sistemas están hechos para crear adicciones y los sistemas informáticos junto al internet para crear mucha confusión, aparte de los sistemas de televisión que hay actualmente. Entonces eso no va a beneficiar a los niños. Entonces el problema del sistema educativo es muy complejo, muy grave. Entonces estos muchachos llegan a bachillerato, los de primaria, y pasan por todo el bachillerato y terminan sin saber qué es lo que les gusta, cuáles son sus pasiones, para qué son buenos. Y eso es otro problema tremendo, que el sistema no les resuelve. Culpables en gran parte los docentes. Pero problema de culpables, sino también es el hecho de que, por ejemplo, uno podría pensar que, supongamos que yo tengo una clase al otro día, una clase no, 5 horas de clase. Por cada hora de clase yo tendría que utilizar 2 horas de clase para preparar mi clase bien preparada. Y lo que ocurre
es que solo tengo 2 horas al día después de terminar la jornada. ¿Qué significa? Que esas 5 horas tendré que utilizar 10 y en realidad eso no va a ocurrir. Entonces hay un problema con las asignaciones y las cargas de trabajo que no son adecuadas, que además de esto, como se satura al docente de una serie de actividades, ya lo he dicho antes, que no competen a su labor ni a su nombramiento, pues obviamente lo distraen de la razón de ser que es el estudiante. Cuando los grupos son muy grandes también eso es un problema. Y cuando el docente está distribuido en muchas asignaturas, también. Cuando recibe rellenos, también. Cuando las normas no son claras respecto a lo que tiene, esa parte es muy muy peligrosa porque los directivos pueden abusar de esas situaciones para exigir, 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 sin más, simplemente por hacer. El gobierno está en la tónica de hacer que la educación pública sea de mala calidad para poder privatizarla y tener un pretexto. De lo contrario, no podría tener un pretexto. Son puras estrategias, pero los docentes están jugando a esto. Y más desde el punto de vista de los sindicatos. Se siguen peleando por poder y por puestos políticos. Ahí la cosa no funciona tan bien. Bueno, esto de lo que yo decía, amor a los símbolos patrios, a la patria, esto de alienar el pensamiento de los estudiantes, de hacerlos serviles al Estado, es una cosa muy, muy, muy grave. Pero pues los docentes no están realmente haciendo crítica docente, reflexionando sobre los problemas reales que hay en el entorno de las instituciones y cómo mejorar las prácticas docentes. Y no se hace básicamente porque hay una sobrecarga de actividades y exigencias del gobierno para poder hacer que los docentes estén tan distraídos que, como les digo, no tengan tiempo de pensar, y fuera de eso, para ponerle todo tipo de trabas a los ascensos docentes y al escalafón docente, y así poner un límite a los salarios docentes. Todo está configurado para que los estudiantes salgan en un bajo nivel y puedan servir a un mercado laboral enorme en cuanto a mano de obra barata y también de desempleo, porque hay que entender que si los problemas existen se necesita un gobierno, si los problemas no existieran el gobierno no se necesitaría. Entonces el gobierno no puede vivir sin problemas, y allí es donde rige el poder que ellos tienen para poder hacer que los problemas de la sociedad continúen y nunca se resuelvan.